Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, toca que analizar el último partido de la selección salvadoreña en el estadio Cuscatlán en esta eliminatoria rumbo a Qatar 2022, donde lastimosamente hemos caído 1-2 ante la selección de Costa Rica. Como siempre les digo, si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico de la manera más respetuosa posible. Dicho eso, arranquemos viendo la alineación con la que Hugo Pérez planteó el partido contra Costa Rica. Hay que decir que hubo cambios, bastantes cambios, 6 si no mal recuerdo en la alineación titular, además de una modificación de sistema en el equipo. Mario González inició en portería, por ahí no hubo cambios, pero en la defensa ya los empezamos a ver. Alex Larín y Brian Tamacas, los laterales titulares, y en la defensa de dos centrales, Rómulo Villalobos hizo su debut oficial en esta eliminatoria al lado de Roberto Domínguez. En el medio campo, doble pivote con Cristian Martínez, el futbolista del San Carlos de Costa Rica, y Brian Landaverde de FAS, que pudo estar para este encuentro. Hay que recordar que venía de jugar entre semana contra Jocoro, si no mal recuerdo, y ya luego pudo incorporarse a la selección. Por delante una línea de 3 mediapuntas con Kevin Reyes como extremo izquierdo, Kevin Santamaría como enganche y Jairo Enríquez por derecha, y Christian Gil en el ataque. Lo primero que podemos ver, lo más sencillo de ver, es que El Salvador modificó su sistema de 3 centrales, solamente jugamos con 2, y yo lo mencionaba en Twitter que me parece que también era una manera de no forzar tanto a Rómulo Villalobos a tratar de encajar en un sistema en el que él no estaba acostumbrado. Además que, entendiendo que el seleccionador nacional Hugo Pérez quería darle descanso a Eric Zabaleta y Ronald Rodríguez para el encuentro que se venía, poner a Lisandro Claros también era modificar demasiado la defensa, y él me parece que pensaba que al lado de Roberto, que ha jugado muchos más partidos en selección, Rómulo podía sentirse hasta cierto punto cómodo jugando en su perfil habitual como central izquierdo. Luego en el mediocampo hubo una rotación bastante buena gracias a que Brian Landaverde se pudo recuperar, o sea, básicamente todo el mediocampo cambió. Kevin Santamaría, características ofensivas por Eric Calvillo, Cristian Martínez, características defensivas por Narciso Orellana, y Brian Landaverde box to box por Darwin Serén. Esa incorporación de Brian Landaverde permitió a Hugo Pérez tener una rotación perfecta en el mediocampo. Y luego adelante Jairo Enríquez, que se mantuvo, Kevin Reyes, que yo me lo esperaba también en algún momento en la eliminatoria, jugó de titular aprovechando que está muy bien, y creo que entendiendo que los centrales de Costa Rica eran más lentos que los de Jamaica, en líneas generales el equipo tico es más lento que el de Jamaica, entonces el desequilibrio de Kevin Reyes y Jairo Enríquez por las bandas podía hacer mucho daño, además de Christian Gil, que es un jugador muy veloz, bastante ágil, que podía terminar haciendo daño también a la defensa de Costa Rica. Por ahí me parece que Hugo Pérez planteó las variantes, además de, por obviedad, gestionar el equipo físicamente para el último partido que tenemos ante la selección de México. Ahora, empecemos a hablar punto por punto, ¿no? Ya en el primer tiempo, ¿cómo se fue desarrollando el partido? Bueno, control salvadoreño y gol costarricense. Hay que decirlo que Costa Rica a mí me dio la impresión en los primeros minutos de que iba a ir a presionar con todo, porque la primera jugada en salida del Salvador, la presión altísima Costa Rica, pero a medida que fuimos viendo los minutos, me parece que entendimos que Costa Rica no llegó a hacer una presión asfixiante al estadio Cuscatlán, sino más bien a leer los momentos en los que debía ir a empujar, en los que debía ir a presionar al Salvador hasta arriba. Y esos eran los momentos de salida o las segundas jugadas para aprovechar que ya había muchos efectivos en campo rival para hacernos daño. Luego de eso Costa Rica era un poquito más prevenida, con su línea de 5 atrás, su línea de 4 en medio, y solamente Joel Campbell que estaba por ahí arriba flotando el solito. Pero luego Costa Rica se mantenía con sus dos líneas bastante firmes, bastante juntas, tratando de dejar pocos espacios, permitiéndole a El Salvador que pudiese tocar tranquilo, pero en una zona que era intrascendente para los ticos, ¿no? Tocando desde los centrales, que apareciera Brian Landaverde, pero sin muchos pases claros para progresar, y aún así El Salvador, gracias al tener la pelota, fue encontrando los huecos, porque pivotaba Kevin Santamaría, pivotaba Jairo Enríquez, porque Kevin Reyes la pedía constantemente, y El Salvador lograba llegar hasta el último tercio de la cancha, pero con poco peligro. Le costaba mucho tener claridad a la selección. Teníamos pelota, pero no teníamos peligrosidad. Llega el gol de Costa Rica, que me parece, y esto lo vamos a hablar durante todo el video, que también es parte de tratar de aprovechar todos los recursos que tiene. Costa Rica no estaba haciendo mejor que El Salvador en el estadio Cuscatlán, pero sí estaba siendo muy ordenado y estaba siendo paciente para esperar su momento. Bueno, pues llega su momento.
en ese tiro libre donde la defensa salvadoreña hace un mal recorrido hacia atrás, queda el centro del jugador tico. Mario González tampoco puede cortar. Se le va el despeje a Brian Landaverde, que lo hace de forma incómoda, y luego Anthony Contreras termina marcando el primer gol. Pero por suerte hubo una reacción rápida de parte de la selección salvadoreña. Prácticamente en la siguiente jugada se equivoca en un control uno de los centrales costarricenses, aprovecha a Kevin Reyes para recuperar la pelota, poner un balón filtrado a Christian Gil, y a partir de eso pues encontramos el empate muy rápido. Con el empate, con el 1-1, también vivimos nuestro mejor momento en el campo, porque ya El Salvador estaba encontrando maneras de progresar, casi siendo profundo en cada jugada, y eso estaba muy bien. O sea, me parece que el cambio anímico que sufrió Costa Rica y El Salvador fue tan imponente que la selecta empezó a ser bastante superior a Costa Rica en los siguientes minutos, con un Alexander Larín que buscaba junto a Kevin Reyes la profundidad y la estaban encontrando, estaban generando centros peligrosos. Jairo Enríquez se conecta, también se enchufa mucho más en el partido, comienza a presionar mucho más arriba, se recuperan pelotas con mayor facilidad. A todo esto hay que decirlo también, que El Salvador tuvo que sufrir la baja de Roberto Domínguez en los primeros minutos, a lo que entra Ronald Rodríguez, y Ronald empieza también a hacerse dueño de esa defensa de El Salvador. Mejora mucho el equipo en ese sentido, y parecía que estábamos a punto, sobre todo por un par de centros, de marcar el segundo. Sin embargo, viene a lo que yo he denominado la diferencia de categorías muy evidente que hay en este momento entre la selección de El Salvador y la selección de Costa Rica. Y es que mientras nosotros fallamos un centro, o sea, Alex Larín hizo un centro que Christian Gil no anticipó para poder vencer a un Keylor Navas que no había podido cortar esa pelota del cacho. La siguiente jugada, Costa Rica recupera una pelota por la banda, corre toda la banda superando incluso a Rómulo Villalobos, y en el centro Joel Campbell sí hace el movimiento necesario para poner el 1-2 a favor de los ticos. Así termina la primera parte, con un Costa Rica que se iba arriba en cuanto al marcador y que daba la sensación que aunque no había sido superior, pero que sí, a manera de jerarquía, había esperado y aprovechado su momento. En la segunda parte empezamos a ver ya mucho más definido, mucho más férreo el bloque 5-4-1 de la Sele, o sea, de la selección de Costa Rica, para aguantar el resultado, para evitar problemas en el fondo, para tratar de apagar todos los incendios posibles. Me parece que entendía Luis Fernando Suárez que un partido de ida y vuelta, o sea, tratándole de competir la posesión a El Salvador, no iba a ser producente para ellos, porque nosotros tenemos buenos jugadores en salida y podíamos encontrar los espacios como los encontramos cuando empatamos el partido, y quizás hasta se le podía escapar la clasificación matemática a Costa Rica, o por lo menos complicarse matemáticamente rumbo a la última jornada. Por lo tanto, Luis Fernando Suárez ahí fue mucho más cauteloso, trató de poner un bloque más bajo aún, ofreciéndole más metros a El Salvador para poder conducir, pero metros intrascendentes. Ya digo, lo verdaderamente importante era cuando El Salvador estaba cruzando, y lo estaba logrando. Hay que decirlo que no es algo que le costó demasiado a El Salvador llegar al último tercio, y a partir de ahí trataba de buscar a Kevin Reyes en el 1 contra 1. Me parece que Kevin terminó siendo el hombre más desequilibrante del Salvador en la segunda parte, porque claro, lo activaron permanentemente para que fuera a buscar o a Kendall Waston o a Müller, si no mal recuerdo, el defensor que está, el carrilero que estaba por derecha, perdón que se me ha ido el apellido ahorita. Los estaba buscando constantemente en el 1 contra 1, y a pesar de que obviamente los superaban en físico, él por agilidad podía escaparse. Kevin Reyes fue mucho más valiente en la segunda parte, buscó desequilibrar y sobre todo desordenar a la defensa de Costa Rica bajo ese registro, y lo consiguió en varias ocasiones. Lo que pasa es que le faltó puntería muchas veces y precisión en los centros, y por eso no pudimos aprovechar más. También el Cacho Larín se une cuando entiende que esa banda izquierda estaba siendo la más productiva. De hecho, hay un gran momento del partido donde Jairo Enríquez termina siendo intrascendente porque no se busca esa banda, y Brian Tamacas, en vez de aparecer en juego asociativo, como se estaba jugando mucho más por izquierda, empieza a aparecer en zona de remates para ofrecer un posible disparador más al arco para El Salvador. Porque claro, por izquierda Larín y Kevin Reyes se la estaban jugando todas y medianamente estaban consiguiendo centrar al área. Ahora, ya lo último del partido, me parece que es clarísimamente que el oficio se impuso sobre el ímpetu. Sí, que es la jerarquía de un equipo que en su mayoría de elementos, Brian Ruiz, Celso Borges, Kendall Waston,
¿qué más? Joel Campbell, Keylor Navas, evidentemente, y así podemos seguir mencionando varios, Jelsin Tejeda, etcétera, etcétera. Demostraron por qué han sido mundialistas, demostraron por qué son la generación dorada de Costa Rica, que les ha dado la posibilidad de, por primera y única vez en la historia, que una selección centroamericana sea cuarto finalista de un mundial. Sí, o sea, defendieron muy bien, apagaron todos los incendios, prácticamente sufrieron poco. Obviamente tuvieron que aprender a sufrir, y eso es algo que hay que dárselo de valor a Luis Fernando Suárez, que lo ha cambiado durante toda la eliminatoria. Y encontraron la manera de defenderse bien, ordenados, y me parece que de manera muy justa aguantaron el resultado en el Estadio Cuscatlán. Quizás sí, El Salvador jugó para merecer el empate, pero también Costa Rica lo hizo muy bien. Y aquí quiero decirlo, obviamente hay polémicas, lastimosamente ha sido una tendencia en la eliminatoria de El Salvador. Yo, como lo he dicho, no voy a hablar de ninguna polémica, esté bien o mal pitada, de los árbitros, porque perdemos el foco, así que yo eso no lo toco, pero evidentemente también hubo por ahí una cierta influencia, de la cual ya vamos a hablar de estas acciones, ni para bien ni para mal, o sea, una influencia que es lógica en el futbolista. Ahora, nombres del partido para El Salvador. A mí me parece que Kevin Reyes fue el mejor de la selección salvadoreña, indiscutiblemente, porque lo intentó mucho en la segunda parte. Hay que decirlo que en la primera yo lo veía como que ralentizaba el juego en ciertos momentos. Probablemente era una orden que le habían dado, que en vez de buscar el 1 contra 1 fuese más asociativo, porque sí veía momentos en los que él podía correr, pero se frenaba y no buscaba encarar. En la segunda parte el mensaje fue muy diferente, y por eso Kevin lo intentó en velocidad, en regate, y produjo bastante. Y encima pues es el productor de la asistencia para El Salvador, que quizás en los pocos momentos que tuvo Kevin un poquito de calma para poder dar el último pase, terminó acertando para el gol del empate en ese momento. Me gustó mucho el partido de Alex Larín, tengo que decirlo, profundizando en la primera parte por banda, siendo el acompañante para Kevin Reyes en la segunda parte, mandando centros constantemente muy envenenados que no se pudieron aprovechar, pero que él lo estaba logrando constantemente. Y finalmente Brian Landaverde. Me gustó mucho el partido de Brian también. Creo que ya en los últimos minutos, cuando Brian tiene que hacer de 10 y un poco ofrecer un rematador más desde segunda línea, lo vimos menos, pero ya era obvio. O sea, El Salvador necesitaba a alguien más que estuviese en el área, y por eso Chinchulín lo estaba buscando así. Pero cuando él pudo tocar más la pelota, entrar más en contacto con el juego, la verdad es que fue el director de orquesta de la selección nacional. Y menciones especiales para Eric Zabaleta. Se notó un cambio radical cuando Eric entra al campo. La jerarquía de un futbolista que no solamente juega en el extranjero, en la MLS para ser exacto, sino que ha sumado muchos más partidos en la eliminatoria. Y luego Christian Gil, que al final anotador del gol, me parece que luchó bastante, lo intentó. Por ahí queda la jugada también del posible penal sobre el delantero de Isidro Metapán, y bueno, que ya digo, al final marca el gol que en ese momento significaba una reacción para la selección salvadoreña. ¿Qué conclusiones me quedan entonces tras este partido? La primera es que nuestro nivel fue competitivo. Yo entiendo, y hay frustración por parte de muchas personas en las redes sociales que dicen que, bueno, que El Salvador no sirve, popularmente como se dice, que el otro partido más de fracaso y tal. Yo creo que no hay que verlo de esa manera. El nivel del Salvador a lo largo de la eliminatoria, salvo ciertos partidos o ciertos momentos puntuales, ha sido muy competitivo, y realmente esta vez lo volvió a hacer. Se le jugó bien a Costa Rica, se dominó más la pelota que Costa Rica. Esta vez, si bien no tan peligrosas, pero se tuvieron algunas llegadas contra la selección tica. El centro, ya digo, que dejó escapar Christian Gil, un remate de Joaquín Rivas, el gol de Christian Gil evidentemente, un par de cabezazos de Ronald Rodríguez y Eric Zabaleta que se fueron cerca de la portería de Keylor Navas. Realmente fue un buen partido de la selección en líneas generales, a pesar del resultado. Lo que pasa es que muchas veces el famoso resultadismo nos nubla el juicio sobre lo que ha pasado en el partido. El nivel fue competitivo de El Salvador, y me parece que se luchó hasta donde se pudo con el equipo. Ahora, el equipo reaccionó bien al estrés. ¿A qué voy con esto? Aquí es donde voy a comentar las jugadas polémicas. No voy a hablar si están bien o mal pitadas, sino lo que influencian en el campo. Obviamente, cuando un jugador se siente afectado porque no le pitan una falta, porque no le pitan un penal o porque le anulan un gol, el estrés es mucho más grande, la ansiedad empieza a surgir y el equipo tiende a equivocarse
porque claro, estás tan estresado y pensando en que esa jugada me la debieron haber pitado que ya no te concentras bien en el juego. Y me parece que esto al Salvador no lo afectó, a pesar de que entendían que las jugadas, los dos posibles penales sí tendrían que haberse cobrado, pero El Salvador no decayó en brazos en ningún momento. Siguió intentando, siguió luchando, encontró recursos, mandó centros, siguió apostándole con Kevin Reyes. Ya digo, me parece que ahí estamos viendo una reacción psicológica positiva del equipo que nos puede ayudar en alguna otra situación. Hoy ya estábamos eliminados, el partido no era muy importante, pero imagínate después, en la Liga de Naciones de la CONCACAF, por decirte algo, un partido donde necesitamos ganar para clasificar a la Final Four y que te pasa lo mismo, no te pitan un penal que consideras que sí debiste haberte pitado y los nervios te hacen perder el partido del todo. Bueno, esto me parece una buena prueba para demostrar que El Salvador psicológicamente también es un poquito más fuerte que en antaño. Y finalmente, concluir con que las bases están puestas. Yo creo que es un momento para entender que El Salvador no era favorito para clasificar, que se ha competido hasta donde se pudo y que, aunque yo creo que todavía hace falta para que podamos decir sí, podemos competir en todos los partidos ante cualquier rival y ante cualquier contexto, nos hace falta todavía para llegar a eso, pero aún así sí podemos decir que las bases competitivas de El Salvador son sólidas, que tenemos varios jugadores que muy seguramente estarán para la siguiente eliminatoria, que tenemos jóvenes que han crecido muchísimo y que ya sabemos que van a ser un bastión y pilar para la siguiente eliminatoria y bueno, para la siguiente Liga de Naciones de la CONCACAF que se vienen, y en general las ideas del seleccionador nacional están puestas. Ser protagonista, tener el balón, tratar de desequilibrar a la defensa contraria. Falta un poquito de creatividad, pero es algo que vamos a ir ganando también con el tiempo. Así que yo creo que el proyecto ha iniciado bien, que en menos de un año el llegar al octogonal, el hacer una clasificación histórica en la Copa Oro, el volver a ganar de visitante en Honduras, el competir las selecciones de tú a tú como Estados Unidos o Canadá en el Estadio Cuscatlán, demuestran que el proyecto se ha ido encaminando bien y que si se siguen dejando las herramientas necesarias y suficientes para que El Salvador siga creciendo como país, lo más seguro es que los objetivos más cercanos, bueno, sean menos complicados conseguirlos. Esto es lo que quería analizar de la selección salvadoreña. Espero que les haya gustado. Si es así, darle un like y compartir para que más gente se nos una. Y si todo va bien, esta misma semana analizamos el cierre de la eliminatoria de la selección en directo. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.